Las defensoras son todas aquellas mujeres que decidieron luchar por otras, por sus comunidades, por la tierra, por muchas causas que merecen estar peleando, estar luchando, y en esta noche queremos hacerlas visibles. El día de hoy, en Luchadoras, nos encontramos con compañeras de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, que también forman parte de las redes nacionales de defensoras en México y en Honduras. Estamos muy contentas por tenerlas aquí, porque su lucha nos inspira muchísimo. Estamos en Luchadoras, quédense con nosotras, comenzamos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de qué hora nos vea. Estamos en Rompeviento, en Luchadoras. Qué bueno que están con nosotras en este programa maravilloso que tenemos a grandes mujeres. Yo soy Perla Vázquez. Y yo soy Lulú Barrera, y como cada miércoles vamos a tener el placer de platicar con compañeras que están al frente de lucha, y en especial el día de hoy pues nos alegra un montón estar con ustedes, porque les seguimos el paso desde hace muchísimo tiempo, y además ustedes, las defensoras de derechos humanos, son quienes nos defienden y quienes defienden nuestros derechos. Y además han generado estrategias para consolidarse juntas, para acuerparnos, que son muy importantes frente a contextos de riesgo. Y entonces, pues queremos comenzar por el lado más lindo, más inspirador de esto, ¿no? Que es, ¿quiénes son las defensoras? ¿Qué las motiva? ¿Qué las mueve para esta lucha en la que están? Bueno, pues estamos encantadas de estar aquí, de verdad, muchas gracias. Defensoras son mujeres como ustedes dos. Las defensoras son mujeres que andamos por la vida, que hemos decidido en una decisión que nos llena de pasión, de compromiso, luchar por defender derechos que estamos muy convencidas que nos tocan ejercer, y que por situaciones diversas, entre esas la desigualdad, la discriminación, la violencia, nos son arrebatados o nos son negados. Y en el camino de ser ciudadanas hay un momento o un proceso en el que por decisión o por necesidad saltas de defender tu derecho a sumarte a una lucha muy colectiva para construir un mundo mejor. Y esas somos las defensoras, con compañeras como Jessica y como otras, como Atsiri, que va a estar al rato, y como muchas otras, como ustedes, que a través de los medios de comunicación también dan una lucha y un mensaje. Y cuéntenos, ¿cuál es su lucha? ¿Quiénes son ustedes? Igual justo Jessica, platícale a la gente que nos está viendo, ¿quién es Jessica? ¿De dónde viene? ¿Qué haces? Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Pues yo soy Jessica Trinidad, soy hondureña y coordino la Red Nacional de Defensoras en Honduras. Soy defensora de derechos humanos y al igual que Ana María, que Atsiri, pues defendemos el derecho a defender, ¿verdad? Ese derecho que tenemos como mujeres de defender no solo los derechos de nosotras las mujeres, sino los derechos de las comunidades indígenas, ¿verdad? Las comunidades negras y de todas aquellas mujeres que defienden el derecho a vivir sin violencia, a poder expresarse libremente. Eso hacemos. Y bueno, nosotros nos arrancamos acá lo interesante y omitimos totalmente pues presentarlas, compañeras. Así que, bueno, bienvenida Ana María. Ana María es directora del Consorcio Oaxaca, una organización aquí en México. Y bueno, Jessica, ya nos platicaste un poco
de ti, vienes de Honduras, estás en la red, así que, bueno, compañeras, gracias y bienvenidas. Y bueno, en este contexto que también tú nos platicabas ahora, Ana María, está como esta pasión por defender, esta convicción por el cambio social también, por la defensa social más bien, pero hay un contexto también adverso, ¿no? Se registra, me imagino que en Honduras igualmente hay un contexto muy difícil. ¿Nos pueden hablar un poco también de ese contexto de riesgo de la defensa que enfrentan las defensoras? Sí. Bueno, nosotras estamos agrupadas en una articulación regional mesoamericana que se llama Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Y nos juntamos en el 2010 justo a raíz de que empezamos a saber de muchos casos de compañeras que en los distintos países estaban siendo agredidas. Agredidas por el hecho, primero, de ser mujeres, por el hecho de trabajar defendiendo derechos colectivos y con gran preocupación veíamos que la respuesta que daba el Estado, que es el encargado de garantizar la defensa de los derechos, el respeto, de garantizar el respeto a esa labor, pues no estaba haciendo. De darnos cuenta y de constatar que hay poderes fácticos, que hay situaciones no solamente en términos del Estado, de las agresiones del Estado, de los poderes fácticos, sino también al interior de los movimientos sociales o incluso dentro del ámbito familiar o comunitario, también las defensoras son agredidas porque finalmente estamos desobedeciendo los mandatos que la sociedad nos da como rol a las mujeres. Entonces, tenemos una situación compleja de riesgo porque en nuestros países, en nuestra región, por desgracia no se están respetando los derechos, tenemos una crisis de institucionalidad que, bueno, que toca a México, pero también toca a Honduras, con el golpe de Estado ya Jessica hablará más, pero en general estamos ante escenarios totalmente adversos para la democracia, para el Estado de Derecho, para el ejercicio de los derechos. Entonces, desgraciadamente, defender los derechos humanos se ha convertido en algo profundamente riesgoso que nos coloca en una situación de alerta permanente y de desgaste también, ¿no? Bueno, como ya les comentaba Ana María, nosotras formamos parte de la Iniciativa Mesoamericana, de esa articulación, y es para nosotras como muy importante pertenecer a espacios como estos, pues en Honduras, a partir de la crisis del golpe de Estado, la violencia hacia las defensoras de derechos humanos se acrecentó mucho, y es así que en el registro de la Iniciativa Mesoamericana del 2012, 119 agresiones se reportaron a defensoras, y contando con que hay un subregistro que no se puede lograr registrar todos los incidentes. Actualmente Honduras está pasando una situación, yo digo, no muy diferente a la que pasan países como El Salvador, como México, con una dictadura que se está montando en el país, pues el señor presidente hace y deshace del país. Y la criminalización no solo a las defensoras es preocupante, sino que a la lucha, o sea, las luchas que las defensoras defendemos. Y un ejemplo de esto es el caso de la defensora Gladys Lanza, del movimiento Visitación Padilla, que es una mujer, una defensora histórica en el país, y que en este momento está siendo querellada por un presunto, decimos nosotras, acosador, porque él podrá decir que no es acosador, pero no se ha investigado, el Estado no ha cumplido con esa parte. Justo, perdón que te interrumpa, considerando el caso de Gladys y también como el contexto del que nos están hablando, ¿qué significa que haya más agresiones? Justo algo paradigmático es que ustedes las nombran, ustedes empiezan a decirnos a todas las demás personas que decíamos, bueno, a los defensores en general y neutral se les agrede, pero ¿qué significan las agresiones a mujeres defensoras? Porque justo ustedes han avanzado en ir documentando y decirnos, hay tantas. ¿Cuál es lo distinto con las mujeres? ¿En dónde se encrudece? Algo que nosotras veíamos y que el análisis que teníamos desde las organizaciones de mujeres en el país es que agresiones a defensoras siempre han habido. O sea, no es que después del golpe de Estado empezaron a agredir a las defensoras, siempre han habido. Lo que pasa es que hubo como el movimiento social en Honduras despertó, creo, con el golpe de Estado.
y el que las mujeres nos organizáramos en una red de defensoras y pudiéramos ver las particularidades de las agresiones específicas a las defensoras, porque nosotras tenemos siempre una discusión en Honduras y es el hecho que ser defensor de derechos humanos te prestigia, o ser defensor es el gran hombre, el héroe patrio, ¿verdad? Porque además deja a su familia por el país, por el mundo, por quien sea, pero ser defensora de derechos humanos te desprestigia, ¿verdad? Porque además sos la mujer que no tiene nada que hacer y empiezan como las campañas de desprestigio, ¿verdad? Que es uno de los ataques comunes a las defensoras de derechos humanos. Entonces, que podamos contar con un registro de incidentes a defensoras y que tengamos no solamente el registro, sino el acuerpamiento de la iniciativa mesoamericana, eso ha sido de mucha importancia para las hondureñas y pienso yo también para las compañeras no solo de Honduras, sino de Salvador y Guatemala. Pero eso ha permitido que se visibilicen las violencias desde el Estado, pero también, como decía Ana María, al interior de los movimientos sociales. Claro. Tal vez decir que, agregando a lo que dice Jessica, me parece que tenemos agresiones específicas por el hecho de ser mujeres en una sociedad que discrimina todo lo que tenga que ver con lo femenino, con lo llamado femenino, y porque la labor misma de ser defensora desafía en sí mismo el mandato social. El mandato y los roles social, establecidos, ¿no? que la sociedad porque cotidianamente muchas de las agresiones que sufrimos las defensoras tienen que ver con el ámbito, por ejemplo, de la vida privada, en donde pocas veces ocurre que a un hombre defensor lo ataquen a partir de su vida privada y de sus relaciones íntimas. A las mujeres nos dicen que si somos prostitutas, que tenemos muchos amantes, y en un contexto, por ejemplo, comunitario, puede ser sumamente dañino para una mujer defensora que la estén acusando de que tiene muchos amantes y de esto. Le desprestigia. Le desprestigia. Claro. Y adicionalmente tenemos un rol de cuidadoras de los otros y de las otras. Cuando una defensora, por desgracia, es atacada y tiene que salir, esta mujer tiene que salir con todo y sus hijos. No es el caso del defensor. En el caso del defensor tiene toda una lógica de cuidado que lo hacen generalmente las mujeres y que en ese sentido, aunque lo atacan también, la situación que tiene que enfrentar la defensora para protegerse incluye la protección hacia sus hijos e hijas, hacia quienes cuida. Son ejemplos. Sí. Es esta situación específica la que hace más problemática la propia protección y mucho más profunda las consecuencias de la agresión. Sí, justo queremos profundizar en esa dimensión de género, ¿no? Así es. Que está en nuestra sociedad y que atraviesa la labor de las defensoras. Así es. Pero para hacerlo un poco más con calma y a profundidad, vamos a hacer un corte. Estamos en Luchadoras platicando con compañeras de Honduras y de México, defensoras de derechos humanos. Ya regresamos. Arrodíllese. ¿Para qué? Estoy a la altura de las balas. ¡Botón! ¡Preparen armas! ¡Apunten!
En la medida que no se comprenda que la delincuencia organizada mexicana es de Estado, porque actores políticos del Estado forman parte operativamente de grupos criminales, no es que solamente reciban sobornos, están íntimamente ligados a negocios de grupos criminales, lavando dinero de grupos criminales. Y eso toca Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos, están metidos todos, no todas las personas, pero sí todas las instituciones del país, lamentablemente. Hola, qué bueno que siguen con nosotras. Estamos en Rompeviento Televisión por Internet en Luchadoras con las defensoras. Nos quedamos justo y bienvenida, Tsiri. Gracias. Que eres la responsable de la red de defensoras en México y justo Jessica en el mismo caso en Honduras. Y estábamos profundizando sobre cuáles son las violaciones en particulares que viven las mujeres por ser defensoras y que, como Ana María hace un momento nos decía, no es lo mismo, ¿no? Porque desafías los mandatos sociales comparado con el ser defensor. ¿Quieren platicarnos un poco en eso? Sí, Jessica. Sí. Bueno, yo creo que es importante en esta parte también hablar de cómo la diferenciación de las agresiones que sufrimos las defensoras con los defensores. Y es que las agresiones que nosotras como defensoras de derechos humanos enfrentamos pasan por nuestro cuerpo también. Claro. O sea, tenemos que enfrentarnos no solo al hostigamiento, ¿verdad?, a cosas que se enfrentan los defensores, sino que también al abuso sexual, al acoso sexual, muchas veces de militares, en el caso de Honduras, de militares, policías y de los mismos compañeros del movimiento, ¿verdad? Entonces, eso hace la diferencia en los incidentes de seguridad que nosotras enfrentamos. Sí, algunos ejemplos que podemos mencionar y que siempre reiteramos, ¿no? Primero, la importancia de documentar y de acompañar, de visibilizar este tipo de agresiones contra las mujeres defensoras, ¿no? Porque al inicio, o el motivo de alguna manera por el surgimiento de la iniciativa mesoamericana y de las redes nacionales, fue también porque las defensoras no estábamos siendo visibilizadas. Si bien somos integrantes de organizaciones, somos mujeres activas que hemos estado ahí en diversas luchas en el movimiento social de México y en otros casos, no como Honduras, nuestra labor no estaba siendo visibilizada ni se tomaba en cuenta de la misma forma como lo es la labor de los compañeros defensores de derechos humanos. Y a diferencia de las agresiones en contra de los hombres o de los defensores, las mujeres somos expuestas a otro tipo de violaciones o de amenazas, como son las amenazas de muerte, sí también, pero las amenazas de violación sexual, las amenazas de atentar contra nuestro cuerpo, las amenazas de atentar contra nuestros hijos e hijas, y por otra parte el hostigamiento sexual, el acoso sexual, como decía, las campañas de difamación y desprestigio con lenguaje sexista, machista, y también el cuestionamiento de nuestra labor, del estar en los espacios públicos, claro, y de no estar en la casa, ¿no?, o de no estar calladas, ¿no?, como quisieran muchas veces tenernos. Y en ese sentido, por ejemplo, la labor de la red, o este esfuerzo de estar en red, de conformar un tejido, ¿no?, pues casi de protección entre nosotras, ¿cuál es el rol de las redes? O sea, porque adquiere un rol importantísimo, ¿no?, político, de sostén entre nosotras también. En ese sentido, ¿cuál ha sido el papel de la red para los contextos de riesgo de las defensoras? Como decía Ana María en un principio, nosotras empezamos a documentar el incremento de agresiones contra mujeres defensoras, pero también el incremento de los asesinatos contra nuestras compañeras, ¿no? Entonces no queríamos esperarnos o quedarnos sentadas para esperar quién más de nosotras seguía, sino más bien tomar acción, ¿no? Visibilizar por una parte las agresiones, denunciar los asesinatos, pero también implementar formas de prevención, ¿no? Y una de esas fue la articulación en redes por cada país, ¿no? En nuestro caso fue igual desde el 2010 en la Red de México, en la que empezamos de alguna manera a través de
de un grupo electrónico, digamos, de comunicación, de tal forma que las compañeras de Chihuahua supieran qué pasaba en Chiapas o qué pasaba en Guerrero, en Oaxaca, y pudiéramos tomar acción conjunta, ¿no? De una manera creativa, sí de denuncia, pero también implementando acciones urgentes, ¿no? Ya no solas las compañeras, sino más bien articuladas. De esta forma, cada una de las redes en los países que integramos la iniciativa mesoamericana tiene diferentes formas, ¿no? Jessica podrá platicar sobre la red de Honduras. En el caso de México, nosotras estamos integradas, impulsadas de alguna manera por 3 organizaciones feministas, que es Asociadas por lo Justo, Jazz, Consorcio Oaxaca, y también por Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez. Estas 3 organizaciones son las impulsoras de la red nacional y tenemos 3 grupos de trabajo, ¿no? Que es el grupo de documentación, que se encarga de documentar las agresiones a las defensoras, es el grupo de autocuidado, porque nosotras pensamos que sí, además de la seguridad que tenemos que tener en nuestras oficinas o que tenemos que tener en las cámaras, tenemos que también tener seguridad en nuestro interior, ¿no? Y más adelante vamos a platicar más a fondo sobre eso, pero bueno, es el grupo de autocuidado y también es el grupo de seguridad y acción urgente que se encarga de alguna manera de apoyar a las compañeras que se encuentran en situaciones de riesgo. Y pues en mi caso, en la coordinación, pues también nos toca de alguna manera realizar acciones de comunicación pública, comunicados de prensa, cartas a las autoridades, estar en reuniones con las defensoras dependiendo de lo que se necesite. Como decimos en la Red de México, es caso por caso, ¿no? Uno a la vez, también lo mencionamos, que es decir, cada defensora tiene su particularidad y actuamos dependiendo de lo que se necesite y de lo que vaya sucediendo. Jessy, ¿tú quieres contarnos cómo es el proceso? Bueno, el proceso en las redes es casi parecido. En la Red de Honduras, igual hay organizaciones que han impulsado el trabajo, Jazz Mesoamérica, ¿verdad? Que ha sido vital para la formación de la red y para que esta continúe. El Centro de Estudios de la Mujer en Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres, son organizaciones que han estado presentes en la formación y en la consolidación de la red. Nosotras, igual que la Red de México, contamos con 3 comisiones, ¿verdad? La Comisión de Solidaridad, que es la que hace el acompañamiento de defensoras en riesgo, hace lo de la documentación, el registro de incidentes. La Comisión de Autocuidado, ¿verdad? Que consideramos, bueno, yo a mi parecer es una de las más importantes que trabajamos, porque pues nos ayuda como ir deconstruyendo esa forma de hacer nuestro activismo, ¿verdad? Y cómo sanarnos por dentro para poder continuar haciendo esto, que no lo vamos a dejar de hacer, pero que tenemos que buscar formas que nos permitan hacerlo de mejor manera. Y la Comisión de Comunicación, ¿verdad? Que es esta comisión en la que logramos hacer realidad un sueño que teníamos muchas feministas en el país, y es tener nuestra primera radio feminista, ¿verdad? La Red Radio, La Rojita. La Rojita, está buenísima. Sí, que se escucha por internet de lunes a viernes, igual hago la promoción. Sí, por favor. De lunes a viernes en internet, ¿verdad? Y es un espacio en el que nosotras decimos, le damos voz a las que no tienen voz. Pues en Honduras es muy difícil que las defensoras puedan accesar a medios de comunicación que les permitan denunciar qué es lo que está pasando en sus comunidades. Entonces, esas son como las 3 comisiones que tienen. Nosotras acompañamos a las que defienden, ¿verdad? Y ese ha sido como uno de los lemas de la red de defensoras, ¿verdad? Defender el derecho a defender. Y como coordinadora de la red, pues toca hacerle como de todo un poco, ¿verdad? Acompañar casos, que es como estar presente en los espacios donde están defensores de derechos humanos y ir y pelear por lo que las defensoras necesitamos, ¿verdad? Ser como la pelea en esos espacios y posicionar el trabajo que las defensoras de derechos humanos hacemos, ¿verdad? Denunciar y exigir que se respete la labor que las mujeres defensoras hacemos y exigir, pues, como les contaba hace un rato, pelear por fondos para que las compañeras puedan hacer su trabajo de la manera correcta. Bien.
Algo que me parece interesante es que ustedes mencionan 3 elementos, ¿no? Primero, documentar, o sea, saber que esto ha sido sistemático y estructural. Por otro lado, como regresar a herramientas de autocuidado y denunciarlo, ¿no? Hacerlo visible. Yo creo que ahí hay como mucha coincidencia porque desde Luchadoras siempre estamos buscando que las mujeres que tienen luchas día a día, cotidianas y que no son visibles, puedan hacerse visibles. Pero en este aprendizaje mesoamericano, desde México, Honduras, ¿ustedes cuáles identifican que son los principales retos y cómo les ha ido, ¿no? Ya en el día a día, en la red en México, en la red en Honduras, ¿cómo les ha ido, ¿no? En esta defensa, a defender a las que nos defienden? Sí, creo que si miramos en retrospectiva un poco hacia 2010, no contábamos con un diagnóstico ni éramos visibilizadas, como mencionaba hace un rato, ¿no? Y creo que hemos logrado un avance, ha costado mucho entre las redes, en la iniciativa, mucho esfuerzo de nosotras mismas, ¿no? Nos hemos tenido que especializar, ya no solamente en los derechos humanos, ¿no? Que es nuestra pasión, sino más bien el mecanismos incluso de protección, ¿no? Claro. Nos hemos tenido que especializar para garantizar que nuestras computadoras estén seguras, que tengamos protocolos de seguridad para poder también compartir con las compañeras esa información, ¿no? Creo que ha sido un proceso en el que hemos avanzado, hemos visibilizado, como decía hace un momento, la situación particular de las mujeres defensoras. Seguimos en la lucha, ¿no? Seguimos visibilizando, exigiendo que los mecanismos de protección sean mecanismos que atiendan las particularidades o las necesidades específicas de las mujeres defensoras, pero también tenemos grandes retos, ¿no? Como decía, no se trata únicamente de documentar o de números, ¿no? Sino nuestra preocupación va más allá, ¿no? De contar como con garantías no solamente mínimas, sino con todas las garantías para poder ejercer a plenitud este derecho, que es el derecho a defender los derechos humanos, ¿no? Y no nos enfocamos nada más en los números, sino que también, como mencionaba Jessica, damos el acompañamiento a otras compañeras, ¿no? Porque no nos reconocemos y no nos queremos reconocer como un número más, ni queremos normalizar tampoco la violencia, sino más bien generar condiciones para que podamos ejercer este derecho a plenitud y también enfocarnos en las defensoras como humanas, ¿no? Como sujetas de derechos también. Y en Honduras también. Creo que un logro importante en la región es el hecho de que desde la iniciativa nosotros siempre decimos que las redes salvan vidas, ¿verdad? Claro. Y a nosotras eso nos ha servido mucho. Un logro importante es posicionar lo que está sucediendo en países como Honduras, ¿verdad? Donde la información que el gobierno saca fuera del país es otra totalmente diferente. Entonces poder contar con alianzas y hablando de estas alianzas con la red de México, con la red de Guatemala, y que puedan hacer visibles y hacer réplicas, ¿verdad? De lo que está sucediendo en Honduras, para nosotras es un logro significativo. Lo que pasa en México con los alumnos de Ayotzinapa, nosotras vamos a las embajadas en México, en Honduras, y protestamos y exigimos. Igual sucede en El Salvador, en Guatemala, con lo que sucede con defensoras de derechos humanos en Honduras. Yo creo que eso es importante, porque no es que hemos estado desvinculadas o desarticuladas antes del 2010, pero a partir del 2010 y con el nacimiento de la iniciativa mesoamericana, esta articulación se vuelve más fuerte. Pues gracias por compartirnos tu experiencia, porque especialmente en el contexto de violencia que ha vivido Honduras en los últimos años, también a raíz del golpe de Estado, este trabajo me imagino que es fundamental. Pues ahora vamos a hacer otro corte, pero queremos agradecerte por estar aquí con nosotras, por compartirnos tu experiencia y por ser parte de esta articulación. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Regresamos.
creo que la información que ofrecen, por ejemplo, las dos grandes compañías que pueden ser Televisa y TV Azteca es muy parcial. No creo absolutamente nada de lo que dicen. Ya estamos en un país que no creemos nada, ¿sí? Luli Altino. Bueno, yo tengo una idea que son monopolizados, deberían ser para todos, están muy controlados, entonces eso no me parece buena idea. Que para empezar no me gustan y no les creo. Hay veces que dicen, por ejemplo, aquí en el mercado que se quemó y hay muchas cosas que dijeron en las noticias y no eran ciertas. Pues ya ves que manipulan todo, Televisa. Pero lo que no me gusta es mucho el amarillismo. Poco creíbles. Pues el medio masivo de comunicación lo primero que debe tener pues es el valor, ¿no? Para no callar las verdades. ¿Rompeviento? ¿Rompeviento? Estate quieto, algo así. Pues sí, no sé decir cosas de rompeviento así nada más. Bueno, es como una defensa ante un ambiente muy hostil. Como pues algo que va como revolucionar, algo pues positivo. ¿Rompeviento? Sí, ¿no? Es un rompeviento, es algo, ¿no? O sea, como, no sé, pues... Un aparato, no sé. Pues rompeviento es como ese objeto que me va a permitir avanzar, ¿no? Sí. Rompeviento sería... ¿Como un tipo de avión? Estamos de regreso en Luchadoras y bueno, hemos estado platicando el día de hoy con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, que en realidad articula varias redes nacionales, surgen en 2010. Y me parece algo muy importante que mencionábamos justo en el primer segmento, cuando estabas acá con nosotros también, Ana María, que es como esta lente de género, ¿no? que atraviesa la labor de las defensoras y que la determina sobre todo en contextos de riesgo y de violencia. Y cuando, ya para entrarle al tema de autocuidado, hablábamos también de este rol de cuidadoras que tradicionalmente pues han tenido las mujeres en la sociedad, ¿no? Y cómo sucede que de pronto estamos como más preocupadas por cuidar que por cuidarnos a nosotras. Tal vez eso ha pasado, no sé, ¿cuál ha sido el sentido de estas discusiones al interior de la red? Bueno, yo creo que es uno de los temas más apasionantes para mí, porque es justo desafiar, desde mi punto de vista, lo más profundo de la construcción del ser mujeres. O sea, el patriarcado y esta sociedad machista nos ha colgado la medallita de que somos las cuidadoras del mundo, y lo somos. Somos las cuidadoras del planeta, de las flores, de los ríos, de las aguas, de los cielos, de los animales, y realmente si tú revisas, las mujeres y las niñas hemos tenido ese rol que tiene una parte muy hermosa, porque es lo que ha permitido preservar el mundo, el planeta. Pero al mismo tiempo se nos ha negado el derecho a ser, el derecho de autodeterminación, el derecho a decisión de nuestro propio cuerpo. Claro. Y esta construcción, en el caso de la apuesta por el autocuidado, justo desafía este mandato de ser solo para los otros y las otras. En el caso del trabajo de defensa,
de alguna manera estamos acompañando a otras personas. De alguna manera, a veces asumimos ese mismo rol de cuidar y de sentir que es nuestra responsabilidad hacerlo, o incluso que es como nuestra misión ser la salvadora de esa defensora a la que la están atacando. Los debates van en ese sentido de cómo tenemos que ir construyendo otra manera de mirar el trabajo de la defensa, de la defensora, sin sacrificar la vida de las defensoras, hablando de primera persona, pero no solo, sino que cada vez que una defensora la perdemos, estamos debilitando al movimiento. Entonces tiene un sentido profundamente transgresor y político el autocuidado. Y cuando hablamos del autocuidado no solo nos referimos a la responsabilidad propia de decidir cómo te cuidas, sino nos referimos también al cuidado entre nosotras, defensoras que convivimos, entre nuestros movimientos, y como una herramienta muy poderosa para la sostenibilidad de los movimientos sociales. Sí, yo hace rato que platicábamos sobre para mí es como va junto con pegado lo que significa la articulación de defensoras con la apuesta política del autocuidado, porque estamos de ahí diciendo necesitamos cuidarnos para cuidar nuestros movimientos, ¿no? Entonces, como que no podía no tener toda una estrategia de autocuidado, y yendo más allá, ¿no? Porque como decías, está muy tradicional, y creo que en el contexto político neoliberal, el autocuidado es tu carga de responsabilidad sobre, híjole, no hice, estoy comiendo mal, no me dormí bien, no descansé, más como en una cosa súper aislada de decisiones individualistas, exacto, y no este análisis mucho más de contexto, de comunidad, de colectividad, y de una serie de incongruencias, porque estamos hablando de defensoras que cumplen el mandato de cuidadoras políticas, sociales, comunitarias, con la contradicción del mandato de te voy a agredir, te voy a recordar que tu espacio no es lo público donde estás defendiendo. Entonces todo el tiempo es una contradicción de esta vivencia que vivimos en nuestros cuerpos día a día, ¿no? Pero además hay otra parte que me parece muy importante del autocuidado, que tiene que ver cómo liamos, cómo enfrentamos las consecuencias de vivir la violencia de manera directa o de manera indirecta. Cuando acompañamos, cuando escuchamos cotidianamente y entrevistamos a las defensoras que son agredidas, nosotras estamos siendo agredidas de alguna manera también, las que estamos en la escucha. Y ya está muy mostrado que ningún ser humano podemos estar inmunes cuando vivimos en un contexto de violencia. El autocuidado no solamente tiene que ver con preservar los movimientos sociales, sino también interviene para generar medidas de sanación de las afectaciones, de la disminución de este desgaste, de la prevención de síndromes de extenuación emocional, que en muchos casos las defensoras experimentamos por lo estresante del trabajo que hacemos. Entonces tiene como muchas fases o muchos objetivos a cumplir, muchas dimensiones a cumplir, ¿no? Estas consecuencias derivadas de la violencia cotidiana que enfrentamos y que necesitamos estar mucho más capacitadas para poder aprender a equilibrar también las energías a través de la respiración por la vida, de sanar justamente como esos desequilibrios energéticos, de tener una espiritualidad colectiva que nuestras culturas ancestrales nos han enseñado mucho y que el neoliberalismo las ha querido desaparecer. Así es. Y tienen fuerte poder todos estos rituales para nuestro poderío, para empoderarnos, para capacitarnos, para preservar la vida. No queremos defensoras desechables. Somos seres humanos que merecemos todos los derechos y merecemos hacerlo en el mejor contexto de bienestar, ¿no?
Es por eso que de alguna manera, como mencionaba, nosotras estamos proponiendo un mecanismo de protección integral con perspectiva de género, en el que se incluya de alguna manera como dos elementos esenciales, la seguridad y el autocuidado. Muchas veces nos dimos cuenta que cuando acudían las defensoras a los mecanismos de protección institucionales, la necesidad primaria, ¿no? o las necesidades emocionales de las defensoras no estaban siendo atendidas, ¿no? O sea, se iban por las cámaras, por los guaruras, por trasladarlas, por pagarles el boleto de avión, pero no se preocupaban por en realidad lo que estaba necesitando en ese momento la defensora, que muchas veces es la escucha, ¿no? Y de alguna manera estamos nosotras tratando de conjuntar estos dos elementos, ¿no? Lo que es la seguridad y el autocuidado para atender también estas necesidades que no son secundarias, ¿no? Sino que tendrían que ser de alguna manera las primeras necesidades a atender, ¿no? Y como decía Ana María también hace un momento, es por tradición, no solamente en México, sino en los otros estados países de la región, pues nos volcamos hacia el movimiento social, ¿no? Nos volcamos hacia los otros. ¿Y qué pasa con nosotras mismas? De repente nos vamos, ¿no? Nos vamos del movimiento, desaparecemos. ¿Por qué? Porque estamos agotadas, porque ya no podemos lidiar de alguna manera, estamos quemadas, como decimos muchas veces, ¿no? Muchas compañeras hemos tenido que ser testigas, ¿no? Que se van a otros países o que cambian definitivamente de labor, ¿no? Se dedican a otra cosa, nada que ver como con los derechos humanos, por la falta de límites que muchas veces no nos ponemos nosotras, ¿no? Entonces, al identificar nosotras estas necesidades, estamos también proponiendo nuevas alternativas, nuevas formas de tener un activismo más sustentable. Claro. Implementamos en la Red de México un diagnóstico sobre autocuidado que quizá Ana María pudiera abonar más en esos resultados, pero que nos arrojaron muchos datos, ¿no? Desde cuántas horas trabajamos las defensoras, ¿no? De cuántos trabajos tenemos, de si nos pagan o no, de si tenemos hijos o hijas o no, y qué pasa con nuestros hijos o con nuestro entorno familiar, ¿no? Sí, yo justamente, porque ahí Ana María tiene en sus manos si me puedes presumir. Ese libro, que es un libro que se publicó el año pasado, Travesías para Pensar y Actuar, que es sobre autocuidado, y bueno, nosotros les vamos a estar compartiendo en nuestras redes, en Facebook, la liga para que lo puedan ver en su versión virtual. También se puede descargar en PDF. Y justo me interesaba ese diagnóstico, porque en el diagnóstico ustedes plantean, según el libro, 77 preguntas que permiten identificar el estado sobre el autocuidado. Entonces, yo quería preguntarles, para también nuestras compañeras defensoras que nos están viendo en este momento, si nos pueden compartir de aquí a que, en breve, porque se nos acaba este segmento, pero luego seguimos, 2 o 3 preguntas que pueden ser clave para ayudarnos a pensar un poco si tenemos en nuestro panorama el autocuidado o no. Sí, mira, esta batería de preguntas la aplicamos en los países de Mesoamérica, en las redes de defensoras, y tiene efectivamente 77 preguntas, y algunas de las que más nos llaman la atención, por ejemplo, son las manifestaciones diversas que las defensoras identifican sobre el estrés. Manifestaciones diversas. Te puedo decir, hicimos una gráfica en donde 8 de cada 10 defensoras padecen permanentemente tensiones musculares, afectaciones de contracturas, y esto tiene que ver justamente con el tema del estrés. La situación, por ejemplo, de la falta de concentración para poder dedicarse o enfocarse a una sola cosa. Y esto también tiene un componente de género muy importante, porque a las mujeres nos entrenaron para hacer 20 cosas a la vez, y aparte de que somos defensoras, trabajamos, como el mismo diagnóstico lo dice, e invertimos entre 4 y 6 horas diarias adicionales de trabajo doméstico y de cuidado
de los seres que están a nuestro alrededor, nuestros hijos e hijas, las madres, los abuelos, la pareja, que en muchas ocasiones somos nosotras las defensoras las que tenemos que atender. Entonces, si tú sumas las horas, estamos trabajando entre 12 y a veces 14 horas de trabajo. 60%, 6 de cada 10 defensoras realizan su trabajo de manera voluntaria, es decir, no tienen seguridad social, tienen un salario muy deficitario, tienen que conseguir otros recursos para complementar lo poco que se consigue. Es decir, el trabajo de la defensora es un trabajo profesional, es un trabajo que requiere de mucha energía, que requiere de muchas capacidades que las defensoras tienen y que es poco valorizado. Sí, entonces tenemos que hacer conciencia de eso, ¿no? Yo creo que sí quisiéramos que le dedicáramos más tiempecito. Nos vamos a ir un corte y en el siguiente segmento vamos a ver cómo hacemos también con esto, ¿no? Entonces quédense por acá, ahorita regresamos. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. Buenas noches, qué bueno que siguen con nosotras. Y estábamos, Ana María, viendo las cifras que son un poco aterradoras, y es para que todas digamos, hay que parar, ¿no? O sea, justo desde las que hacemos defensa de derechos humanos, las que estamos acá, las que están escuchando y viendo este programa, ¿qué otras cifras nos puedes dar, Ana María, de, ojo, esto no es normal, chicas, ¿no? Lo que no es normal, y eso sí hay que devolvérselo al Estado,
Si bien es cierto, nosotras reclamamos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, lo cierto es que tenemos muy malas condiciones para ejercer el trabajo de defensa. Y es uno de los trabajos más nobles, más importantes y más necesarios en sociedades que buscan construir la democracia. Pero, por ejemplo, una al respecto de las condiciones laborales, yo decía, 6 de cada 10 no tienen, refieren, cuando se les pregunta si tienen un salario que devengan por este trabajo, 6 de cada 10 refieren que no. Y si esto lo ligas con el tema de que no tienen prestaciones, por lo tanto, cuando les preguntas la frecuencia con la que se realizan una revisión médica, la mitad de las compañeras señalan que solo cuando están enfermas. Es decir, tenemos un sentido de prevención muy precario porque finalmente tenemos que ocupar el poco dinero que tenemos en otras. Pero además, si esto lo ligas con cuántas de las defensoras tienen hijos e hijas, 7 de cada 10 tienen hijos e hijas, por lo tanto, dependen esos hijos en muchos de los casos de ellas. Este es un componente de género muy que tenemos que revisar por varias razones. Porque está a nuestro cuidado los hijos y las hijas, porque cuando sufrimos una agresión nunca nos vamos sin ellos, porque también nos implican mayor esfuerzo en términos de horas y de dedicación, y porque muchas veces nos acusan de que somos malas madres. Y esta problemática y esta acusación de alguna manera nos afecta mucho a las defensoras, porque por supuesto que para hacer la labor de defensa y de otro trabajo extra requerimos de muchas horas y pasamos tiempo de calidad con nuestras hijas e hijos y somos muy buenas madres y estamos modelando valores muy importantes para ellos y ellas. Sin embargo, nos achacan culpas que a veces nos las tragamos, ¿no? En el sentido de que si somos malas madres, malas esposas, que son acusaciones muy tremendas. Entonces, en ese sentido creo que tenemos malas condiciones. Otra cuestión, por ejemplo, cuando les preguntábamos, ¿tienen seguridad social, derecho a vivienda? Pues la mayoría de las defensoras no tenemos una condición que es básica, que es uno de los derechos básicos, ¿no? Y eso también es responsabilidad de las organizaciones donde trabajamos. Como organizaciones deberíamos promover unos esquemas de trabajo más seguros también, una conciliación de la vida familiar y laboral mejores. Pero, ¿les parece si nos movemos un poco más al tema de las estrategias? Porque ya estamos prácticamente en la recta final. No sé, Atsiri, si tú tienes en mente o han trabajado colectivamente algunas estrategias de autocuidado que nos puedan compartir ahora para... Me gustaría mencionar un poquito con lo que decíamos al final, que sí es responsabilidad de las organizaciones, es responsabilidad también del Estado, y es justo estos datos que están arrojados en el diagnóstico lo que nos permite visibilizar la necesidad de transversalizar el autocuidado también en nuestras organizaciones, ¿no? De tener en cuenta las sesiones de terapia, el presupuesto para la fruta, el presupuesto para el masaje o lo que tengamos que necesitar dentro de nuestros proyectos, ¿no? Al interior de nuestras organizaciones, sensibilizar de alguna manera también a las financiadoras con las que trabajamos para que también se sepa que es una necesidad para justamente pervivir de alguna manera, para continuar realizando la labor tan noble que mencionaba Ana Mari. Yo creo que más bien tú podrías abonar con las estrategias, ¿no?, de autocuidado. Bueno, ya Atsiri mencionaba dos muy centrales, ¿no?, que es necesitamos como defensoras, como activistas, establecer un diálogo de tú a tú con las fundaciones, con las agencias de cooperación que apoyan proyectos, pero que muchas veces te dicen, pero no para los salarios, ¿no? Y los salarios deben incluir todas las prestaciones a los que tenemos derecho. Por otro lado, bueno, estamos haciendo una labor. El año pasado tuvimos un diálogo muy intenso con una buena cantidad de fundaciones en este sentido, como de no es un gasto, es una inversión
que nos permite cualificar el trabajo y el aporte que estamos haciendo. También estamos generando, desde que la iniciativa mesoamericana surgió y en las redes de los países, estamos generando diversos espacios de capacitación y de empoderamiento en el sentido de que utilicemos las herramientas en una visión muy amplia de salud holística. Todas las terapéuticas que tenemos a nuestro alcance, desde las terapéuticas ancestrales hasta las terapéuticas orientales y otras, como decíamos hace un rato que estábamos en una reunión, el acceso a las flores de Bach, el acceso a los masajes, a las terapias alternativas, a los rituales colectivos. Es importante que vayamos incorporando esa dimensión sutil pero profunda que nos ofrecen las terapéuticas. Necesitamos también, como que en las redes, eso es lo que estamos haciendo, generar políticas, decimos, institucionales en donde se haga una diferenciación también de género, acciones positivas para las defensoras. En el caso de defensoras que tienen hijos e hijas pequeñas, sigo poniendo el caso de los hijos y de las hijas porque es un tema. Por ejemplo, hace rato estábamos con una compañera que tiene un bebé que es una defensora que está incorporada y tiene a su bebé pequeño. Necesita tener otras condiciones y los compañeros varones tienen que entender este tipo de cosas. Y también los compañeros varones muy bien les haría dentro del movimiento social también incorporar de manera equilibrada la expresión de las emociones, porque creo que se les ha sido negado también por cuestiones de género. Estamos trabajando en un diálogo para incorporar también con otras organizaciones y abrir las articulaciones este tema. Creemos que es una oportunidad para reconstruir, deconstruir y reconstruir la visión del activismo, ¿no? De un activismo mucho más sano, saludable, ¿no? Sí. Pues estamos prácticamente por cerrar. Creo que lo mejor que podemos hacer es leer como a profundidad este libro, que está el diagnóstico y me imagino que también algunas orientaciones, ¿no? De cómo seguir adelante. Bueno, ¿nos damos directo al juego de palabras? Sí, vamos. Quizás nada más decirles que este libro se hizo, es un libro colectivo de los países y aparte de traer el resultado de del diagnóstico que hicimos con las preguntas, trae un artículo de cada uno de los países de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, de cómo están haciendo diversas estrategias para fortalecer el autocuidado colectivo e individual de todas las defensoras. Buenísimo. Ojalá y puedan acceder a él y bueno, traen una serie de reflexiones allí. Y bueno. Pues nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, les estamos compartiendo toda esta información. Para que lo lean. No se sabe. Sí, y está también las redes sociales de la iniciativa mesoamericana y de la red. Así que arranquémonos ahí con un jueguillo. Ya te abatí, Ana María, ya sí. Yo te digo a ti. ¿Qué piensas cuando te digo solidaridad? Colectividad. Cuando te digo Atsiri, doble jornada. No necesaria. Orgasmo. Ay, mucho placer. Sanación. Para todas. Defender. Nuestros derechos. Mujeres. Libres. Peña Nieto. ¿Y autocuidado? Una alternativa necesaria. Pues muchas gracias por haber estado con nosotras. Gracias por todo el aporte que aportan al movimiento, para la sostenibilidad del movimiento y para nuestra sanación también. Compañeras, creo que, no sé si estás de acuerdo, Perla, que los afectos, lo emocional, lo hemos dejado muy de lado en esta labor. Así necesitamos recuperarlo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas ustedes que nos acompañaron. Estamos en Luchadoras. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.